Si en el movimiento indígena a veces hay discrepancias y fuertes y tensiones, no digamos cuando nos tengamos que sentar con los choferes, con los maestros, con los empresarios, con los diferentes sectores, va a haber disensos. ¿Y qué pasa con la ruptura finalmente al interior del movimiento? Usted se distanció políticamente del señor Issa y del señor Vargas. ¿Usted toma distancia de ellos ahora? El movimiento indígena salió a resistir de manera pacífica ante un decreto ejecutivo. ¿Quién le descalificó? Isidro Romero. ¿Qué le dijo? Él dijo que voy a tener que debatir con esos 4 cojudos. Hola, hoy estamos con el candidato presidencial por Pachacutic, Yacu Pérez. Yacu, un gusto tenerle aquí, bienvenido. Buenos días, un placer estar con usted y un saludo a la audiencia. Gracias. Empecemos quizá por una de las mayores críticas que le hacen a usted, que es su participación durante los hechos de octubre de 2019. Hubo varios hechos violentos, periodistas agredidos, incitación a la violencia por parte incluso de algunos líderes indígenas. ¿Qué responsabilidad política asume el movimiento con respecto a estos hechos? La violencia genera violencia. ¿Y quién monopoliza la fuerza? La violencia es del Estado. El movimiento indígena salió a resistir de manera pacífica ante un decreto ejecutivo que eliminaba el subsidio a los combustibles, hecho que fue inconsulto, hecho que fue una decisión unilateral. ¿Usted cree que si hubieran conversado antes esto no hubiera pasado? No hubiese pasado, probablemente hubiésemos llegado a un acuerdo en el que si hacía caer en cuenta el gobierno que estamos ante una crisis, a lo mejor se podría buscar mediación y precisamente cuando me visitaron 2 obispos en Cuenca a la prefectura. Ya con los hechos desarrollándose. Ya en desarrollo, justamente sería el segundo día, tercer día. Yo planteé la necesidad de una mediación de la iglesia y la iglesia nos decía que habló con el gobierno y dijo encantado el gobierno, pero quería incluirles ahí a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, al CONGOPE, a gente alineada al gobierno. Dije, ellos no son neutrales. ¿Y por qué la iglesia? La iglesia sí es neutral porque primero tiene una autoridad moral y sugerí también a Naciones Unidas. Al final nos quedamos con Naciones Unidas y la iglesia que pueda ser la mediadora, pero se dilató demasiado. Imagínense usted que a los 10 u 11 días recién se llega a un acuerdo. Cuando ya habían ocurrido además varios hechos de violencia. Cuando ya ¿no? se dieron muchos actos de violencia que no podemos nosotros eso decir que no ha habido. ¿Cómo vamos a invisibilizar los adoquines rotos, las paredes pintadas, 10 hermanos nuestros asesinados? O sea, estuvo ahí, eso es narrado, los periodistas ultrajados, agredidos, hecho que es totalmente, pues, no se puede, inaceptable bajo todo punto de vista. Entonces se dio demasiado tarde, se dejó, el gobierno pensó que el movimiento indígena se iba a ir cansándose, pero lejos de cansar al movimiento indígena se sumó la ciudadanía en general. Y eso fue una constante. Yo estuve acá 2 o 3 días en Quito y luego yo me regresé a mi ciudad porque me decían que dejo abandonando la provincia y de hecho tenía que estar con ellos. Pero fue en todas partes, yo los reportes que tenía y la prensa que podía revisar en todas partes que iban sumando, en vez de aniquilar, languidecer la protesta, fue sumando en todas partes. Entonces, nosotros no podemos decir que no salimos a las calles, ahí estuvimos, y yo estuve presente. Pero una cosa es lo que usted bien menciona como protesta pacífica y el derecho de todo ciudadano a protestar por lo que considera injusto. Otra cosa es lo que pasó, por ejemplo, en la Casa de la Cultura. Nosotros estuvimos en esa cobertura y si bien a nosotros no nos ocurrió, sí a muchos colegas los retuvieron al interior del Coliseo y con consignas bastante agresivas hacia la prensa y pidiendo obligatoriamente transmitir los hechos como diciendo esto se debe transmitir de esta manera, una direccionalidad súper clara y si no, amenazas. ¿Hubo en algún momento una discusión interna, autocrítica sobre por qué los hechos se dieron así, sobre asumir responsabilidades para que se haya desencadenado esta violencia, dejando de hecho de lado la participación de otros actores que puede haber ocurrido? Pero la política específica del movimiento indígena. Sin duda, mire, usted puede revisar históricamente cuál ha sido la actuación del movimiento indígena en el levantamiento del 90, del 92, incluso en los momentos tan difíciles que vivimos en el gobierno de Rafael Correa en el 2015.
fueron muy duras, muy violentas. Nosotros mismos, yo fui ahí. Se refiere a la represión. A la represión, ¿no? Fue muy dura. ¿Y cómo actuamos nosotros? Por eso, justamente por eso, llamó, creo, la atención incluso en ese momento que las consignas sean tan violentas. Y le digo porque nosotros estuvimos en esa cobertura y había esta consigna de no, a los policías gritaban, quémenlos, por ejemplo, y yo le digo porque yo estuve ahí, o a los policías, a los periodistas no los suelten, no los dejen salir, oblíganlos a transmitir, por parte de líderes del movimiento indígena. Entonces, por eso mi pregunta va orientada si es que en algún momento hubo una autocrítica al interior del movimiento para decir, bueno, pues esto no puede pasar, o están de acuerdo con que eso pase. Usted me dirá. Sí, en efecto, no hemos tenido una reunión así específica para este tema, pero creo que todos estamos conscientes que nuestro propósito nunca fue agredir a nadie, nunca fue siquiera insultar y peor, amenazar y peor, las formas como se dio, sino desventajosamente se infiltró muchos sectores. Pero había líderes indígenas ahí. Y pienso en el señor Isa, en el señor Vargas, había otros líderes indígenas que no sabría decirle los nombres, pero eran líderes indígenas que tenían a sus comunidades ahí y eran ellos los que en lugar de tener un discurso más apaciguador, eran los que estaban incitando a la gente y había el teatro cerrado, ¿no? Entonces el ambiente era sumamente tenso al interior. Claro, yo en realidad no estuve ese día en la Casa de la Cultura, yo no estoy diciendo que usted esté exagerando. Debe usted estar describiendo lo que vivió y lo siento por usted, por Freddy Paredes, por todos. ¿Qué culpa tienen? Ustedes están haciendo su trabajo de cubrir la información. Pero a la vez también le invito un ratito que se ponga en el lugar de los dirigentes. Yo creo que cada uno puede dar una explicación. Lo que vivió, por ejemplo, ahí estuvo liderando el presidente de la CONAI, Jaime Vargas, Leonidas Issa. No sé cómo le vivieron ellos, pero en cambio, a tener una masa humana, y ahí decía, si la memoria no me es infiel, este gran filósofo español, Ortega y Gasset, decía, no hay peor actuación y miedo que uno puede tener a la masa humana. Una masa humana, cuando pierde el norte, pierde el horizonte. A eso mismo me refiero cuando le digo que el peligro de incitar a esas masas habría podido terminar en una desgracia. Claro, podría haber sido peor. Ventajosamente entiendo que se calmaron los ánimos, la dirigencia habría hecho algún llamado. Yo en realidad puedo decir cuando yo estuve, por ejemplo, en Asamblea Nacional. Pero no hubo una autocrítica ahí, de decir... No hemos hecho una reunión para que le voy a estar yo este rato inventándome algo que no ha habido, pero decía que cuando yo estuve alrededor de la Asamblea Nacional, ahí cuando nosotros intentamos ingresar a la Asamblea también Nacional, ahí. Sí, y recordará, ahí nos habría visto usted, cuando nos dijeron aquí no está el presidente de la Asamblea, es más, no hay un asambleísta. Sí, pero si no hay el presidente de la Asamblea, porque ¿cuál era la idea? De entrar, de pedirle que el presidente de la Asamblea también sea un canal de mediación. Pero si no está el presidente de la Asamblea, si no están los asambleístas, ¿qué sentido está estar de aquí nosotros? Por eso es tan pronto cuando yo llegué al final, y fue el primero en salir, a abandonar. De todas formas está procesado por eso, ¿no? Claro, estoy procesado por el delito de rebelión que algún diputado, creo que es el que tiene... Villamar. Claro, el diputado de los carnets de discapacidad. Entonces, presentó esa denuncia, pero yo no ingresé al recinto legislativo, nunca ingresé. Y ventajosamente entiendo que el recinto legislativo tiene cámaras. Y ahí puede ver si Yacu Pérez ingresó o no ingresó. Ahí si yo miento, las cámaras me van a decir que realmente estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. Yo nunca ingresé. Supe que intentaron algunos ingresar, que parece que algunos pocos han ingresado. Nunca llegué a saber eso, porque yo al menos no vi, estaba cerrado. Ingresó gente, no sabría, yo de nuevo le di cuenta porque estaba ahí afuera en la cobertura, ingresó gente, no sabría decirle si era o no del movimiento indígena, pero sí ingresó gente, más allá de que evidentemente cada quien, sobre todo en responsabilidad penal, cada quien es responsable de sus propios actos. Mi pregunta va básicamente al cuestionamiento político, ¿no? Si es claro que sí. Usted llegara a ser presidente, me preocuparía que todo se pueda resolver por la fuerza, que no haya un diálogo, que el movimiento indígena se sienta con la legitimidad suficiente para que vuelvan a haber hechos tan violentos que no terminan en nada positivo ni para el movimiento, ni para la política, ni para el país, ni para los medios, ni para nadie. Sí, pero ahí con todo el cariño que lo tengo a todos los periodistas y a usted en particular, yo no me parece justo que usted legitimaría la actuación del movimiento indígena, porque históricamente no hemos sido violentos. De acuerdo. No hemos sido violentos. Que se infiltraron alguna gente, sí, porque, por ejemplo, en el tema de la Contraloría, que tampoco yo estuve ahí, pero ¿por qué ir al cuarto piso mismo allá? ¿Qué interés tenemos nosotros en el tema de la Contraloría? Entonces ahí usted puede ir atando cabos y encontrar quién.
Mire, si usted revisa mis libros que he escrito, nunca estoy apelando a la violencia. Mis mayores referentes, ¿quiénes son? Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Y cito palabras textuales de ellos y valoro porque he estudiado cómo Mahatma Gandhi logró la independencia, liberar a la India de ese imperio británico sin derramar una sola gota de sangre. Cómo Martin Luther King luchó contra contra el racismo, ¿no? Y todo lo que hizo por los derechos de los negros, los derechos civiles, y Malcolm X, y hablar de nuestros líderes mismos, Mama Tránsito, Amaguaña, Dolores Cacuango, todos ellos lo han hecho de manera irreverente. Comprendo, pero quizás ese es un liderazgo suyo que es una vertiente, y por supuesto que el movimiento indígena, como cualquier otro movimiento, no es una masa homogénea, sino que por supuesto cada quien tiene pensamientos, incluso posturas políticas distintas con respecto incluso a la forma de protestar. Sin embargo, ¿hay un mea culpa sobre eso como líder usted? De decir, mire, ¿qué pudimos haber hecho mejor? Sí, siempre uno cuando ya ven los hechos pasados se vuelve profeta, ¿no? Y podríamos haber dicho, yo ¿por qué no me quedé para yo también ayudar a mis compañeros dirigentes a controlar a lo mejor, a impedir a lo mejor algo? O sea, porque yo históricamente siempre me han acusado de que soy tirapiedras, garroteros, terroristas, saboteador, pero nunca me han probado, porque mi mejor arma es la verdad. Porque el Nazareno nos enseñó en el Evangelio que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad tarde que temprano sale, por más que se trate de opacar, pero brilla con luz propia. Y parte de eso no es quizá incluso estas posturas que salieron después, incluso ya en las primarias del movimiento, que se pudo ver quizá una fragmentación incluso de por lo menos dos alas bien marcadas, en la que por un lado estaba su candidatura, por otro la intención de candidatearse del señor Jaime Vargas y el señor Issa, que finalmente prosperó la suya. ¿Cómo quedó esa ruptura al interior del movimiento? Yo para cerrar el primer capítulo quisiera decirles, si recapitulizamos, para mí la filosofía andina me ha enseñado que la vida es como un espejo, como un reflejo. Uno solo recibe lo que da, una mueca o una sonrisa. Si usted se porta mal con el vecino, agrede al vecino, insulta al vecino o a cualquier persona, no va a recibir una sonrisa. Solo Jesucristo, ante la bofetada de una mejilla, le mostró la otra. Nosotros, si le damos una bofetada, vamos a recibir el doble. Por lo tanto, si queremos que nos traten bien, hay que tratarle bien. Por eso decía otro gran filósofo, es que me escapa este rato el nombre, dice, no hagas lo que a ti no te gustaría que lo hagan. Entonces, uno no puede de ninguna manera otra vez recurrir al Evangelio y decir, siembra vientos y vas a cosechar tempestades. Pero en esa misma línea no podría ocurrir que, por ejemplo, la gente que se sintió vulnerada Bernard Shaw es el filósofo que decía, se me olvidó, Bernard Shaw, que es un otro pacifista de primera. Le decía que si en esa misma línea que usted dice, que siembra lo que cosecha, no podría ocurrir que los sitios que fueron saqueados, que se sientan este rechazo, o en Quito, las poblaciones que se sintieron vulneradas, los periodistas que se sintieron agredidos o que fueron agredidos, rechacen a su candidatura a través del voto. Yo creo que no van a rechazar porque me conocen históricamente. He estado en 2 periodos en Ecuarronario, no Nacaoí. La gente de la SUAY me conoce ya hace años porque yo he sido catedrático, he sido defensor del agua, he sido un abogado. O sea que no fomento, no instigo la violencia, porque además soy abogado y conozco cuando son los autores intelectuales, instigadores y todo, y porque mi filosofía de vida es eso. Y reitero, se dieron esos hechos, pero ¿quién inició? Fue el Estado, el gobierno. Y por eso cuando usted decía, en su gobierno a lo mejor va a pasar eso, no, porque hay que invitar a dialogar, a consensuar. No siempre vamos a consensuar, va a haber también disensos. Claro. Pero es natural, porque no somos una secta, pues, porque no somos una sinagoga. Si en el movimiento indígena a veces hay discrepancias y fuertes y tensiones, no digamos cuando nos tengamos que sentar con los choferes, con los maestros, con los empresarios, con los diferentes sectores, va a haber disensos, fuertes disensos. Pero lo que al menos mi propuesta, nunca atacar a las personas, sino a los actos y buscar puntos de equilibrio. Francisco Bacon decía, las ciencias sociales dividen a los hombres, las ciencias exactas
unen a los hombres. Muchos temas, 2 más 2 es 4, no puede ser ni 5 ni 3. ¿Y qué pasa con la ruptura finalmente al interior del movimiento? Usted se distanció políticamente del señor Issa y del señor Vargas. Le he escuchado incluso en algunas entrevistas que toma distancia política de ellos y usted dice que cada quien tiene que ser juzgado por sus actos. De todas maneras, políticamente representaban o venían del mismo movimiento madre, ¿no? ¿Usted toma distancia de ellos ahora? Mire, nosotros tenemos, creo que en el movimiento indígena, un horizonte. ¿Y cuál es ese horizonte? Un proyecto político que es el móvil que nos conduce a ese horizonte. ¿Y cuál es ese horizonte? Ese horizonte no es solamente llegar a la presidencia por llegar. Eso es apenas llegar a la presidencia, un medio, un instrumento. ¿Para qué? Para buscar equidad. Para buscar, ojalá algún rato desaparezca el machismo, el patriarcalismo. Desaparezcan las formas de discriminación racial, de discriminación a las minorías, LGBTIs, de pensar con esa visión colonial de maltratar a las mujeres, de maltratar a los animalitos, de pensar que las plantas, la Pachamama es un ser inerte que nosotros podemos explotar, exprimir y que es una cosa que no tiene vida. Nuestra aspiración es que buscar que los ricos no se vuelvan pobres, míseros. No me está respondiendo a lo que le pregunté. Sí. La distancia política. Sí, entonces, pero estoy entonces diciendo, ¿qué es lo que nos une con ellos? Que no haya más injusticias sociales, que no haya más racismo. Y eso creo que Jaime Vargas de Unidas dice, todos tienen este horizonte. Ahora, cada uno tiene una forma de llegar allá. Y en esa forma de llegar allá podemos tener varias visiones que yo respeto. No siempre voy a compartir. A lo mejor el uno dice, en los mismos levantamientos, previo a hacer un acto, una marcha, o una caminata, un levantamiento, hay fuertes discusiones. El uno dice, vamos a hacer una marcha, y dice, haces la marcha porque estás pensando en un proceso electoral. ¿Pero son salvables o insalvables esas diferencias? Específicamente, y le repito tanto de estos dos personajes por la visibilidad que tuvieron en su momento y que pudieron haber sido incluso candidatos. ¿Esas diferencias son salvables al punto de que pueden gobernar juntos, de que si un movimiento político, en este caso Pachacutic, llegara a ser gobierno con usted a la presidencia, ¿habría espacio para estas personas dentro de su gobierno? Espacio no sé si habrá, pero de que sean salvables las relaciones siempre son salvables. Además nos gusta o no al mismo movimiento indígena. Pero si Winston Churchill se sentó junto a Roosevelt o a Stalin después de la Segunda Gran Guerra Mundial, ¿cómo no nos podemos sentarnos entre hermanos, entre los que hemos sido excluidos, marginados? Pero sí, siempre, al menos mi posición va a ser siempre resistencia pacífica. Irreverentes vamos a ser, rebeldes. Pero quizás estas aunque a manos... usted le acusen ciertos sectores dentro del propio movimiento de hacerle el juego, dicen ellos, a la derecha. Es que eso me acusan precisamente por ser pacifista, por decir que vamos a tender puentes. Y en algunos temas para mí son irrenunciables, son irreconciliables. La corrupción. No hay formas de llegar a un acuerdo. Contaminación a los ríos, envenenamiento de nuestras aguas. No hay forma. Porque ahí no hay como decir, bueno... vamos a permitir que robes, no mucho, pero que robes un poquito. O robas o no robas. Con representantes o candidatos de organizaciones políticas que usted considera que tienen corrupción a su alrededor, no habría forma de negociar, hablar, pactar. Negociar jamás, pactar jamás, pero sí algunos puntos en común. Se me ocurre que el peor partido que, digamos, comillas, cualquiera que este sea, si está de acuerdo en aprobar una ley, ejemplo, la ley de extinción de dominio, pero con el carácter de retroactivo. Los abogados saben, retroactivo. La ley por aplicado de aquí para atrás. Eso, no solo de aquí para adelante, sino también para atrás. Que en teoría no se puede, ¿no? En teoría no se puede, pero ojo, España acaba a los hijos del general Franco. Lo hicieron que devuelvan. España pero con una reforma legal, ¿no? Claro, con una reforma legal. De la misma manera en México. Hace 2 meses y medio aprobaron una ley con el carácter de retroactivo. ¿Usted plantearía una ley de extinción de dominio con carácter retroactivo? Esa es nuestra propuesta, carácter retroactivo. A través de la Asamblea, ¿no? A través de la Asamblea, porque no es justo que solo los de aquí en adelante tengan que devolver las propiedades que adquirieron vía corrupción. Todos, por eso igualmente estoy planteando la eliminación de los sueldos vitalicios de los expresidentes y exvicepresidentes. Todos. A todos, porque al uno sí, al otro, a todos. Entonces justo este rato no voy a poner nombres, pero ex vicepresidentes, ex presidentes de la República que saquearon el país,
que el pueblo ecuatoriano sabe que... Pero ya con sentencia ya no hay, con sentencia ejecutoriada ya no reciben el pensión vitalicia, no se suspende. Ahí se suspende, pero igualmente aquí tiene que ser a todos, sin miramientos, absolutamente a todos. Es decir, se acaba un periodo y no hay pensión. No hay para qué las pensiones. Okay. El presidente vaya a trabajar. Ahí no necesitamos tantos lujos. En mi caso, a mí me criticaron porque yo fui el único prefecto que me bajé el sueldo a la mitad, de 5.700. Yo bajé, mi sueldo líquido era de $2.209. Con $2.209 tengo suficiente para vivir. Ahora, salvo que quiera poner en escuelas particulares, que en las vacaciones tenga que llevar a Miami a sus hijas, que tenga que comprar ropa de marca. Yo creo que si esos lujos se quiere, deje la institución pública, trabaje en el sector privado, ahí los sueldos son mejores. En una carta abierta que publicamos en GK a todos los candidatos y que por supuesto usted como todos los demás están invitados a responder, en su caso le escribió Iván Ulchurrota y él dice, voy a citar, usted se quiere proyectar como un candidato de reconciliación, pero ¿cómo espera lograr consensos en un país profundamente dividido y en plena crisis? Si no ha logrado que el movimiento indígena cierre filas por usted con tanto en juego, ¿cómo espera llevar adelante su programa de gobierno? En el movimiento indígena hay una consolidación, una unidad, yo diría, monolítica, excepto algunos dirigentes que pueden disentir, y no es malo disentir, yo lo acepto, las críticas, cuando son constructivas, bienvenidas. El presidente del Ecuarunari nos acompaña a todos los recorridos, desde el Carchi al Macará, y el Ecuarunari es la columna vertebral del movimiento indígena. La CONAICE de la costa, Pachacuti a nivel nacional, a nivel provincial. Es decir, estamos. Entonces, no es que haya una fractura, no es que ni siquiera hay un debilitamiento, como nunca antes, y lo digo con absoluta sinceridad, porque si no habría eso, tendría que decir, estamos trabajando, estamos buscando. No, este rato está consolidado. Y eso mismo nos... No hay ruptura interna. No hay una ruptura interna. Las bases están en todas las provincias. Le digo, respaldando su campaña. Respaldando un proyecto político que esta vez me ha tocado liderar a mí, que podría haber sido liderado por otra persona, igual teníamos que habernos sumado. En todas las provincias, en Cotopaxi, de donde es Leonidas Issa, en Morona, Santiago, de donde es Jaime Vargas, en todas. La dirigencia histórica, la de Luis Macas, ha estado acompañándonos. Nina Pacari, Blanca Chancoso, dirigentes históricos que siempre están dándonos luces, orientaciones, nos están acompañando. Entonces no hay en realidad una ruptura para nada. Si alguien lo quiere ver ruptura, es porque tiene una mirada sesgada. Otro de los temas que le critican bastante es el haber dejado la prefectura apenas un poquito más de un año después de haberse posicionado y dejando también los proyectos iniciados, ¿no? Apenas ni la mitad del periodo cumplido. ¿No podría ser esto considerado una ambición política de su parte, olvidándose el compromiso que hizo con los azuayos? Ambición para nada, pero quiero indicar que yo con la provincia lo cumplí un enorme porcentaje, yo puedo decir un 90%. ¿De sus propuestas? De mis propuestas. ¿En año y medio? Sí, yo primero dije que voy a bajarme el sueldo, bajé. Dije que voy a transportarme en bicicleta desde mi hogar hasta el trabajo, lo cumplí. Dije que voy a eliminar asesores, lo eliminé. Dije que voy a ahorrar. ¿No tenía dinero. asesores? 0 asesores. Nada. Nada, en absoluto. Habían 13 asesores solo para el prefecto y para otras direcciones había más. No tuve asesores. Dije que vamos a ahorrar una política de austeridad del presupuesto de $36 millones, que es poquito. 10 millones ahorramos. Nada de shows artísticos, nada del culto a la personalidad a través de medios de comunicación, de contratar vehículos, nada de eso ahorramos. Dije que voy a eliminar un impuesto a los automotores, se llamaba tasa solidaria, lo cumplí. Y con ese dinero quedaron en marcha algunos inaugurados 145 sistemas de riego que benefician a miles de personas. Algunos inaugurados, otros en plena ejecución, financiados. Hemos construido más de 12 vías con riego asfáltico. Algunas vías estaban ahí a espera de 15, 18, 20 años, solo cito una. En la segunda ciudad después de Cuenca, que es Gualaceo, la vía Gualaceo-Uxar-San Juan de 15 kilómetros. No inauguré, no hacía falta, pero dejamos entregando todas y algunas de esas. ¿No se siente en deuda entonces? No me siento en deuda, algunos pueden sentirlo así, los adversarios que siempre habrán, pero además, ¿por qué fue mi candidatura? Uno, porque muchas provincias llegaron a la prefectura a pedir
que lo que está haciendo aquí en el Azuay, hago a nivel nacional. Clamaban por usted, dice usted. Mande. Pues le clamaban por su candidatura. No, tampoco me clamaba. No, yo creo que hay que ser no solamente modestos, hay que ser honestos. No clamaban, pero sí decían, compañero, postúlese, cuente con nuestro apoyo. Nosotros le apoyamos desde tal provincia. Uno, eso fue lo uno. Dos, era por la corrupción. Una corrupción increíble. Mientras nosotros de lunes a domingo, yo incluso me contagié de la COVID, soy un sobreviviente de la pandemia. Mientras nosotros, trabajadores, estaban escondidos y otros estaban repartiéndose los hospitales, repartiéndose los contratos. Indigna eso. Y la tercera, porque yo no tengo tantos recursos en mi provincia. La provincia de la Azuay contribuye al erario nacional con $700 millones anuales en tributos. ¿Cuánto recibe? Nada. ¿Dónde se va? Unos dicen se va a Quito y Guayaquil. Pero yo viendo la realidad cuando estoy en el sur de Quito, veo que el sur de Quito es igual que cualquier otra provincia. ¿Y a dónde se ha ido entonces la plata? Al bolsillo de unos cuantos pícaros, y eso no se puede Hay un permitir. candidato que justo propone una distribución distinta, el exprefecto de la Azuay también, Carrasco. Él propone una distribución distinta donde se produce, se queda, crear un fondo incluso para diversificar y sostener las provincias que no producen tanto. Es decir, si una provincia es petrolera y produce mucho, no se puede quedar todo ahí, se tiene que distribuir, pero un mecanismo para que no pase lo que usted menciona, que una provincia que produce mucho reciba poco. ¿Cuál sería su propuesta para que las provincias no se queden rezagadas y reciban algo similar a lo que produce? Esa es una posibilidad, no es descabellada esa propuesta, pero le hago caer en cuenta que la provincia de Orellana, de ahí sale el petróleo, la provincia de las del norte, ¿no? Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos. Y vamos a ver si ellos tienen agua potable. Por eso, justo a eso, de hecho, sobre eso propone él, ¿no? Dice, las provincias más ricas, en teoría, las que producen petróleo y tal, son las más abandonadas. ¿Usted tiene una propuesta para equiparar un poco o dejar ese abandono de lado? Sí, pero también las provincias ricas son Pichincha, Guayas, Azuay, que tributan. Yo estoy poniendo el ejemplo de Azuay. Y si nosotros hacemos quedar todo ahí, y las otras provincias que no tienen petróleo, que no tienen tributos, se me ocurre Carchi, Bolívar, ¿en qué situación se queda? ¿Y cómo sería la distribución? Hay que cumplir con lo que dice la ley, pero cumplirlo en serio. Desconcentración, descentralización. Que en teoría para eso son los GATS, ¿no? Sí, pero es que no se les da los recursos. Porque no hay tampoco, ¿no? No hay, pero ¿por qué no hay? Porque se privilegia el pago de la deuda. Porque además la plata, y a eso le decía, quizás tal vez no me di a entender hacia usted, o tal vez no me escuchó bien, ese dinero del petróleo, por algo decía el expresidente Betancourt de Venezuela, el petróleo es el excremento del diablo, o por algo bien decían muchos, hasta el Banco Mundial y muchos estudiosos del tema extractivo dicen que la maldición de la abundancia, donde hay abundancia de recursos naturales, se llevan todo. Pero no se llevan al centralismo, que también es un mal endémico, se llevan al bolsillo de unos pícaros. ¿Usted cree que está bien hacer la vía que se comunica entre el norte de Quito y el aeropuerto de Tababela? Pero ¿será justo que el kilómetro de vía Collas, cueste $19 millones el kilómetro? ¿Costaría? ¿Pagarían $19 millones el kilómetro? No. Claro. ¿Y cuál sería su propuesta para que eso no pase? Para que no pase, simple. Hay que combatir abiertamente la corrupción. ¿Cómo? ¿Y cómo? Uno, endureciendo las penas, reformando el Código Orgánico Integral Penal. Dos, reformar la ley de contratación pública para que no se le entregue al dedo. Hoy se entregaba. Hablamos de los contratos de emergencia. No solamente de emergencia, de Manaví. Cualquier contrato de vía Collas, todo al dedo. O sea, yo aprendí, estando en la prefectura, que hay cómo hacer, cuando se quiere hacer desviaciones, se puede desviar. Y eso es lo que irrita, porque quien hace la ley hace la trampa. A eso iba. Por más reformas que se haga, finalmente, si la corrupción es algo estructural o endémico, no vamos a lograr mucho más. Sí, entonces, ¿no? Por eso hay que atacar de varios niveles. Endurecer las penas, la reforma a la ley de contratación pública. Hay que también hacer convenios para implementar, muchos convenios, perdón, no convenios, sino hay que implementar los convenios suscritos con Naciones y para la OEA. Transparencia y para prevenir y atacar la corrupción.
Hay que dar con el ejemplo la honradez. Si usted no da el ejemplo, si el presidente ve que está robando, el vicepresidente roba y el ministro roba, hasta el último funcionario. Pero es muy complicado de todas maneras, incluso en el hipotético de que cualquier presidente, usted o cualquiera que llegue al poder y tenga la voluntad política de trabajar con transparencia, es muy difícil que una sola persona pueda controlar todos estos espacios, considerando además que hay instituciones absolutamente cooptadas por la corrupción. Y pienso en el Ministerio de Salud y todo lo que pasó durante la pandemia, compra y venta de medicamentos que en teoría eran para hospitales públicos y terminaban vendidos al que más plata tenía, y la gente se moría en los hospitales. Usted tiene toda la razón. En 4 años eliminar totalmente la corrupción ha de ser difícil, pero no imposible. O sea, hay que comenzar por algo. Y por eso digo, de varios frentes hay que atacar. Y otro frente que estamos olvidando y que es fundamental es garantizar la independencia interna y externa de la función judicial. ¿Cómo el Ejecutivo puede hacer eso? Los jueces no pueden estar cooptados por el Ejecutivo. El Ejecutivo no puede poner a los presidentes de las Cortes, no puede poner a los magistrados de la Corte Nacional para que ellos a su vez repliquen y vayan colocando a sus jueces en cada una de las provincias. Nuestra propuesta es eliminar el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Antes había, usted recuerda, la Corte Superior de Justicia en las provincias y la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. De entre los magistrados de la Corte Suprema, 5 eran vocales y punto. Y hay que garantizar. ¿Por qué? Porque si uno tiene cooptado a los jueces, se hacen de la vista gorda cuando roban sus colaboradores del Ejecutivo, y a alguien que me cae mal le persigue, como decía Febres Cordero, te perseguí como perro con rabia cuando le perseguía a Febres Cordero a Dají. O sea, ni lo uno ni lo otro. En ese sentido, ¿usted propondría una reforma al sistema de justicia desde el Ejecutivo, como vía mayoría en la Asamblea, consulta popular? ¿Cómo lo haría? Ahí lo que hay que hacer es primero darles la independencia a ellos, que quede de manera explícita. ¿Pero cómo le da eso el Ejecutivo? A través de una reforma. Una reforma a la ley orgánica de la función judicial. Eliminando el Consejo de la Judicatura. Exactamente, y eso lo vamos a hacer a través de consulta popular, que el pueblo se pronuncie. Además del Consejo de la Judicatura tiene que eliminarse, creo yo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Tribunal Contencioso Electoral, y en la consulta popular también vamos a plantear que el Ecuador sea declarado territorio libre de minería metálica en cabecera de río, fuentes de agua, páramos, zonas sensibles, y vamos a preguntar a los ecuatorianos si está de acuerdo en disminuir el número de asambleístas. Hoy son 137. De los 137, 60, usted sabe mejor que yo, involucrados a la corrupción. 60 asambleístas. No necesitamos cantidad, necesitamos calidad. Y gente que no vaya a estar calentando el asiento, sino gente honesta, comprometida, que tenga neuronas y que legisle con el corazón. Leyes para los ecuatorianos y vaya a fiscalizar. Y por eso planteamos la auditoría de la deuda externa, desde el 2008 hasta la presente fecha. Toda la deuda, tanto con el Fondo Monetario, China, etcétera. Absolutamente toda. Y también auditoría y revisión de los contratos petroleros. Por cada barril del petróleo que se nos lleve en nuestras narices, $3 y $4 por cada barril. Si exportamos 500,000 de barriles de petróleo que se nos lleven los intermediarios. Igual la revisión de los contratos de telefonía. ¿Eliminaría usted la intermediación? ¿Cómo? Bueno, hay que buscar algo. Ojalá haya algunas cláusulas que nos busque causales para revisar esos contratos. A buenas hay que buscar un acercamiento siempre, pero si no hay que buscar a los tribunales. Es decir, utilizar mecanismos legales que permitan suspender ciertos contratos. Siempre usando mecanismos constitucionales y mecanismos legales, siempre. Nada al margen de la ley. Porque si vamos al margen de la ley no siempre es justa, lo sabemos, pero ahí está la ley. Entonces, si está la ley, no podemos salir. Para única manera de cambiar la ley tenemos que hacer una consulta popular o reformas a través del legislativo, pero nada al margen de la ley. Eso que quede claro, y por eso nosotros, para tranquilidad, me he reunido con algunos empresarios y están preocupados. ¿Qué pasa con la dolarización? ¿Se mantiene la dolarización? Obvio, pues ¿qué queremos? ¿Estar como en Venezuela con un proceso inflacionario que llevamos en canasta la plata para traer los comprados en la cartera? Absurdo. Hay que respetar la propiedad privada. Les ha costado mucho esfuerzo a mucha gente. Creo que la mayoría, unos cuantos sí se enriquecerían con el dolor, el sudor de los ecuatorianos, evadiendo los impuestos, explotando a los trabajadores, en fin. Pero a la mayoría creo que les ha costado. Entonces, la dolarización se mantiene, respetar la propiedad privada, honrar las deudas legítimas, siempre y cuando sean legítimas. Las ilegítimas, yo creo que para eso justamente tenemos que gobernar. No se pagaría.
no se deberían pagar y por eso incluso una moratoria a la deuda externa, porque vamos a recibir el país con 77 mil millones de dólares. 77 mil millones de dólares, además con contratos. Y con una brecha fiscal de casi 4.000, ¿no? Casi 10.000 hablan, pero así sean 4.000. La más conservadora. La más conservadora, pero hablan de 10.000 millones. Y lo peor, los contratos petroleros entregados a Tailandia, a China hasta el 2025, 2026. ¿Pensaría en la posibilidad de revocar esos contratos? Todo dentro de lo que sea, dentro del marco legal y constitucional, sin pensar dos veces, con tal de no vulnerar los derechos legales y constitucionales. ¿Cómo resolvería usted justamente este tema de la brecha? Complejo, duro. Reitero, vamos a encontrar un país con una economía quebrada de guerra. Por eso mismo planteamos la reducción de los sueldos, pero de los que ganen bastante, procurador, contralor, fiscales, vocales de... Hay varios estudios que dicen que la reducción de los sueldos a funcionarios públicos incentiva la corrupción. Sí, puede incentivar la corrupción, pero yo creo que las personas que realmente quieren trabajar y tienen un compromiso y quieren ser soldados de un nuevo Ecuador y quieren contribuir al país, porque ya tienen un reconocimiento, estatus, por ejemplo, de reconocimiento público y todo, que es ya bastante. Si no quieren ganar sueldos bajos de $3.000, $3.500, vayan al sector privado, ahí les va bien. Ahí les va re bien. Pero no está mandando muchos cuadros capaces o muy formados al sector privado y dejando en el sector público quizá no necesariamente los mismos. Sí, en realidad es un riesgo, pero igual los asambleístas creo que deberían bajar sus sueldos, pero para eso van a tener gente que les asesore. Y reitero, el hecho de ser, por ejemplo, en los asambleístas, ahora si les preguntamos a cualquier niño de escuela, y les aseguro que ni siquiera los asambleístas de sus provincias van a conocer, pero sí saben quién es el alcalde, quién es el prefecto, porque hay una figura a nivel provincial, o una figura a nivel de la ciudad, que asimismo haya una o dos figuras a nivel provincial de sus asambleístas, pero asambleístas que hay que sacarse el sombrero, que tengan neuronas, que sean jurisconsultos para que puedan Pero legislar. bajar el sueldo no necesariamente garantiza eso. No necesariamente garantiza, pero sí garantiza, por lo menos, yo digo, temporalmente. O sea, hasta que salgamos de este semáforo en rojo. ¿Qué otras medidas tomaría? Otras medidas, y esto realmente es poquito, pero donde si hay una medida fuerte es impedir que sigan evadiendo los impuestos y sigan saliéndose chorro por corrupción, tanto a través del Servicio de Rentas Internas como a través de las aduanas. Ahí tenemos 5.000 millones de dólares anuales. Oiga, tiene las propuestas bien parecidas a César Montúfar. Y ahorita no le he escuchado a César Montúfar. Estuvo justo antes que usted aquí en la entrevista y dice cosas bien parecidas, la eliminación del Consejo de Participación, varias de las cosas que usted ha mencionado. ¿No había la posibilidad de alianza? Considerando además, si no estoy mal, ambos fueron candidatos al inicio por Nuevo País, o sea, tienen un origen ideológico similar. No conocía que él estuvo en Nuevo País. Bueno, yo estuve en Pachacuti desde el inicio. Pero usted fue candidato por Nuevo País, con Alianza Pachacuti. Alianza, Nuevo País, ¿no? Sí, en el 96, sí, tienes razón. No, yo a César Montúfar le considero, es una Pero persona. no había esa posibilidad para evitar tanta dispersión del voto. Sí, pero es que él ya tiene su partido, está con su partido, nosotros estamos en un movimiento. Eso podría haberse dado antes, ¿no? Ahorita es ya un poco difícil, pero bueno, contribuirá al debate. Yo cuando llegue a gobernar tomaré las iniciativas de otros sectores. Me alegra que coincidamos. Yo no había escuchado siquiera, yo vengo esto diciendo desde antes de iniciar la campaña electoral, incluso cuando escribimos algunos temas, habíamos ya planteado esto. Además, esto no es una iniciativa que se me salió porque soy una lumbrera bajo las cuatro paredes. Yo escucho a la población, yo escucho a los choferes que con lágrimas en los ojos dicen, ya no puedo ser este rato conducir un vehículo porque perdí mi licencia. ¿Por qué perdió? Porque me eliminaron los puntos. ¿Qué pasó en los puntos? Investigo. Les retienen el vehículo, les llevan preso, les hacen pagar multas y le quitan los puntos y consecuentemente la licencia. Entonces, nuestra propuesta es eliminar la sanción de pérdida de puntos. Los jóvenes universitarios, que vengo repitiendo esto desde el 2014, 2013, cuando apareció la pesadilla del examen de ingreso a los pobres jóvenes. ¿Eliminaría también el examen de ingreso? Eliminamos el examen de ingreso y el libre ingreso a las universidades, como fue antes, como fue la consigna de las reformas de Córdoba, que fueron las más emblemáticas en América Latina y creo que en el mundo, que se proyectó autonomía universitaria, democratizar la universidad, libre ingreso a la universidad. Le aseguro que si yo estaría, este rato, o más bien en mi tiempo,
el examen de ingreso probablemente no llegaría a haber tenido mi título de pregrado y peor los títulos de posgrado que los tengo, porque yo vengo de un colegio del campo, vengo de una escuelita del campo, mi padre no tuvo un día de escuela, entonces no es que no tengamos neuronas, sino que hay una diferencia muy grande en la formación. Muy grande la diferencia entre un establecimiento privado que les dan, hay infraestructura, los maestros le preparan, le exigen más, ganan más, pero les preparan más. Entonces las diferencias son enormes. Entonces aquí lo que hay que hacer es libre ingreso para que el hijo del maestro, el hijo del obrero, el hijo del indígena, del campesino, el hijo de un trabajador del comercio minorista pequeño, ¿por qué no pueda ingresar? Puede ser que ahí encontremos a un Einstein, a un Stephen Hawking, podemos encontrar ahí a un concejal, al futuro presidente de la República, ¿por qué no? Usted dice eliminación del examen. De alguna manera, la lógica de que exista el examen, el ser bachiller o el de acceso a la universidad, era garantizar un número reducido de cupos que había, porque no había más cupos que eso, no hay una capacidad mayor para que esos estudiantes entren a la universidad, y garantizar de alguna manera profesiones que quizá faltaban, ¿no? Estoy pensando en el contexto de pandemia, por ejemplo, se ha evidenciado la falta de ciertas especialidades médicas, científicas, laboratoristas, etcétera. ¿Cómo empatar esas dos cosas? Por un lado, la posibilidad de que los estudiantes, como usted bien dice, puedan decidir por lo que les gusta o puedan acceder incluso quienes tienen una educación en niveles de desigualdad muy grandes, y a la vez no tener profesiones que hay exceso de oferta de esa profesión y poca demanda, y los cupos en las universidades que no alcanzan para todos. ¿Qué pasaría con los que no pueden entrar? Dos temas. No es que vamos a bajar la calidad de la educación, es más, hay que subir el nivel de educación, la calidad de educación. Hoy estamos viviendo una crisis profunda de la universidad ecuatoriana. Alguien decía, la sociedad va a donde va la universidad. Y la universidad está este rato en una crisis. Una crisis porque a raíz de aprobar en el 2010 la Ley Orgánica de Educación Superior, se quiso hacer a una universidad asimilarle a una empresa. El gerente designa al dedo a los directores. El rector de las universidades hoy asigna al dedo a los decanos. ¿Dónde está la democracia en las universidades? Y eso no está bien. Y un exceso de burocratismo, de llenar formularios. Yo he sido profesor en 3 universidades importantes del Ecuador. Y llenar fichas y llenar el burocratismo. Es decir, una carga administrativa muy fuerte para los docentes que deberían estar ocupados de enseñar en lugar de responder a temas administrativos. Suscribo sus palabras. Es que es eso, pero si eso es pura sentido común. Sentido común. Enséñenle más a los jóvenes estudiantes en vez de estar preocupados, estresados con llenar las fichas y para que no les sancione el Estado. Y eso, mire, algo más. Muchos profesionales ya se gradúan, de médicos, por ejemplo. Quieren realizar una especialidad, una maestría o un doctorado. Este rato, ¿sabe dónde están estudiando? En la universidad, se me va este rato el nombre de... ¿Argentina? No, al Perú se van. Al Perú, se van a Piura, se me va la otra, ya me recordaré el nombre de esta, Chiclayo, están muchísimos estudiantes este rato. Porque no hay suficiente oferta de especialidades médicas aquí. Porque no hay, ¿y por qué no hay? He hablado con el rector de la Universidad de Cotopaxi, la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil, he hablado con la universidad, la misma andina, con el rector de la Universidad Andina, con los rectores de la Universidad de Guayaquil. El burocratismo. En algunas universidades están un año y medio. Esperando que les autoricen para poder crear estas formaciones. Efectivamente, 2 años esperando que se les autorice. Eso es ser insensibles. ¿Qué están queriendo? ¿Que les pase billete? ¿Qué están queriendo? ¿Que les traten como poner una alfombra? ¿Usted plantearía eliminar tanto proceso burocrático y que las universidades tengan la capacidad en un periodo más breve de ampliar su oferta académica? Para eso, efectivamente, y eso se hace cambiando una nueva ley de educación superior, y ahí donde se va a permitir la democratización, la autonomía universitaria y el libre ingreso a las universidades para que nuestros jóvenes puedan estudiar. Y para eso, obviamente, que no es fácil. ¿Cómo sería el ingreso? ¿Quiénes ingresarían? ¿Mediante un examen? ¿Cómo sería? Todo el mundo tendría derecho a ingresar, lo que sí tendríamos que hacer una nivelación. ¿Pero cómo? ¿Con examen? O sea, mañana 10 estudiantes quieren entrar a la universidad. ¿Qué hacen? ¿Aplican un examen? Propedéutico. El examen. Pero no van a poder entrar todos. Sí, pero ingresan, pero después viene el propedéutico. El propedéutico puede ser 6 meses. O sea, el propedéutico pueden entrar todos. Claro. Pero no le va a alcanzar. Le van a faltar incluso infraestructura. No, pero sí vamos a alcanzar. Por eso hay que crear infraestructura. O sea, crearía más universidades.
Algunas hay que crear más universidades, sí, mi planteamiento, y ahora va a ser una primicia aquí en su medio de comunicación y aquí en honor a la capital de la República. Una universidad en el sur de Quito. Todo el pueblo del sur de Quito, que son un mundo de gente, tienen que venir acá al centro norte. Y ahí desperdician recursos, dinero, buses, y para los buses contribuyen al calentamiento global. Entonces plantearía la creación de una universidad adicional. En el sur de Quito hay que crear en la Universidad de Santo Domingo de los Sáchilas. La población de Santo Domingo de los Sáchilas creo que es la sexta provincia más poblada. No tienen una universidad. En Amazonía hay plantearía creación de universidades en ciertas provincias. En ciertas provincias. Algo similar a lo que se quiso hacer con Yacha y Quiam y demás, que era descentralizar, ¿no? Para llevarlas a ciertas zonas. Sí, pero con Yacha no hay que hacer que nos dijera mal el almuerzo. Yacha fue negociado. Tal vez como idea estuvo bien, pero cuando decían que van a exportar cerebros, o sea, con pociones... Pero el planteamiento es interesante. El planteamiento es bueno, claro. Más allá de que en el camino cualquier cosa pudo haber pasado y de hecho hay infraestructura botada ahí que no ha servido para nada, pero el planteamiento de universidades que descentralicen, como usted bien decía, para evitar que los centros de formación, desarrollo económico, intelectual y demás estén solamente en 2 o 3 ciudades grandes. Así es, hay que descentralizar. ¿Qué pasaría? Perdón, sí. Yo estoy un poco acelerada porque el tiempo voy a responder más de manera más concreta, con gusto. Yo le iba a preguntar qué pasaría con estos estudiantes o estos jóvenes que no accederían a la universidad. Hay algunos candidatos que están planteando y bueno... pero ahí vamos a hacerlo. Nuestra propuesta es, además de las universidades, es los institutos técnicos y los institutos tecnológicos. Y luego las universidades, porque algunos no requieren... Ni les interesa tampoco. No les interesa, quieren ser, se me ocurre, mecánicos automotrices. Perfecto, puede irse... Formaciones cortas. Formaciones intermedias. Y los que quieran, teniendo una formación de eso con sus propios recursos, pueden ingresar a una universidad, ¿por qué no? Ok. Otro tema que usted menciona es la entrega de títulos de propiedad priorizando a las mujeres. Cuénteme un poquito a qué títulos de propiedad se refiere, cómo sería este proceso. Todavía hay no menos de un 30% de los terrenos que están en posesión, pero que no tienen propiedad, no tienen título de propiedad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo en posesión y sin título de propiedad? Es decir, tienen un terreno, pero no tienen el título, no tienen la escritura pública. Y al no tener escritura pública no son propietarios, son simplemente poseedores. Y cuando usted va al banco... Están instalados allí, pero no tienen... Viven ahí, tienen su casa, pero no tienen título de propiedad. Van al banco, ¿Hablamos de zonas rurales? En las zonas rurales fundamentalmente. En las ciudades, poquito, pero en las zonas rurales. Y en las zonas rurales, ¿a quién se le da el título de propiedad? A los hombres. Porque dicen, son jefes de hogar. Pero no se considera a las mujeres. Y cuando pero estos territorios no son de nadie, o sea, nadie tiene el título de propiedad, o sí hay alguien que no tienen título de propiedad, sino son poseedores, porque han adquirido por compraventas informales, o por herencia. Yo soy propietario de 1 hectárea, tengo 5 hijos, a cada uno le corresponde un terrenito, y están en posesión, se casa, la mujer entra con el marido, y después ya tienen sus hijos, construyen la casa, legalizan, y sale a nombre del marido. Bueno, en términos legales, si está en posesión ya pertenece a los dos. Pero nuestra propuesta es darle a la mujer, darle autonomía económica a la mujer. ¿Mujeres jefas de hogar o mujeres en general? En general, pero más todavía si son cabezas de hogar o jefas de hogar. Tuve una linda experiencia en el Carchi, donde ellos quieren vivienda y quieren créditos. Y se han formado ahí una asociación de mujeres jefas de hogar, de madres solteras. Y se tejen la solidaridad, un mundo de cosas lindísimas. Justo a eso iba. ¿Hay alguna propuesta concreta más allá del tema de los títulos para mujeres jefas de hogar? Porque como usted bien menciona, una de las violencias más marcadas es la violencia patrimonial hacia las mujeres, ¿no? ¿Hay alguna propuesta concreta para mujeres jefas de hogar? Vamos a crear 500,000 unidades productivas destinadas fundamentalmente a mujeres y jóvenes. Y dentro de esos serán créditos de $10,000 productivos. Para proyectos productivos, en temas productivos, desde ecológicos hasta turismo, pasando por artesanías, por el comercio, por todo, privilegiando a las mujeres. Reitero, es nada zona más, rural y urbana. Todo, ahí sí, sin discriminación, zona rural y urbana, y 1 año sin intereses para que puedan ellos recuperar. Ahí vamos a crear 1 millón de fuentes de trabajo, porque es uno de los mayores problemas que tiene este rato el Ecuador. El 70% de la población económicamente activa está en el sector informal, es decir, está entre el subempleo, el desempleo, en fin. Entonces hay que tratar de buscarles hacia ellos. Y ahí, fundamentalmente, destinado
No quiero excluir a los hombres, pero fundamentalmente a los jóvenes y a las mujeres. Quisiera que me aclare su postura sobre la despenalización del aborto. Le he revisado algunas entrevistas, vi en una a Luis Vivanco, usted le decía, mencionaba el tema de la Constitución, de respeto a la vida desde la concepción, y vi que en una entrevista a Plan B decía que habría que reformar la Constitución en ese sentido. ¿Cuál es su postura? En efecto, si la memoria no me es infiel, el artículo 57 de la Constitución dice que la vida comienza a partir de la concepción. Y si nosotros queremos despenalizar el aborto en casos de violencia a las niñas, hay que comenzar reformando la Constitución. Y eso obviamente no lo hace el Ejecutivo, eso lo hace el Legislativo. Pero ¿incentivaría usted una reforma entre todas las que me ha planteado que implican definitivamente reforma a la Constitución? ¿Incluiría este tema para despenalizar el aborto? Y yo no soy insensible ante una realidad que nadie la puede ocultar. Tener ahí, obligarles a tener un niño, a una madre que va a tener un niño fruto de un acto violento, sanguinario, contra su voluntad, contra su consentimiento, eso no es tener un mínimo de sensibilidad. Mi postura personal es, en esos términos, la despenalización del aborto en casos de violación, que solamente son niñas. en esos casos. En esos casos, porque, bueno, el otro también hay el aborto terapéutico, ¿no? Que está permitido. Que está permitido, pero que a ratos como que la justicia no quiere. Claro, en el papel está permitido, claro, en la vida real sí, es otra cosa. Sí, y además, ¿quiénes son las que sufren en carne propia? Son las mujeres de los sectores populares. Son las que no tienen para pagar a un médico o pagar una clínica clandestina. En ese sentido, no solamente se da en casos de violación, ¿no? También hay otros abortos, mujeres muy pobres, con muchos hijos, etcétera. Hay organismos internacionales, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Paola Guzmán Albarracín, una de los temas que menciona la sentencia es la obligatoriedad de los estados de avanzar hacia la despenalización del aborto. En ese sentido, no solamente abarcaría el aborto en casos de violación, si bien es como la discusión más inmediata, ¿se ampliaría? ¿Estaría usted dispuesto o su postura personal iría dispuesta a ampliar, similar, por ejemplo, a lo que pasó en Argentina recién? Claro, en Europa está despenalizado, en casi todos los países, creo, todos los países. Aquí en América Latina, a Uruguay, a Cuba, ahora se suma Argentina. Ojalá se pueda ir avanzando, pero mucho tiene ahí que decidir. Dos actores son fundamentales. Primero, el pueblo a través de una consulta popular. Pero los derechos no se consultan. Sí, no se consultan, deberían eso aplicarse. Pero también las mujeres, porque en última palabra, ¿quién debe dar o no dar su consentimiento es la mujer? Claro, pero no es que una mujer estaría obligada a abortar, sino simplemente se abriría un marco legal para que no pase lo que usted mencionaba hace un momentito, y sobre todo en las mujeres más pobres, más vulnerables, que van a abortar a centros clandestinos, porque la que tiene plata se va de viaje y aborta en España. Claro, y además usted ve las secuelas que quedan, ¿no? En términos médicos, en términos sociales. Muchas mujeres quedan estériles de por vida, muchas mujeres pierden la vida. En ese sentido, ¿incentivaría usted una reforma constitucional que permita avanzar hacia el aborto libre? Hacia el aborto en caso de violación, por supuesto. ¿Y en los otros casos? En los otros casos hay que esperar, hay que ver cuáles las circunstancias históricas, hay que estar a tono con los momentos históricos, y ahí ya no puedo yo nomás tomar la decisión, ahí es es el cuerpo legislativo y es la sociedad como tal. Ok, el acuerdo con el FMI, usted ha mencionado deuda ilegítima, hay algunos acuerdos que recibiría en caso de ganar las elecciones, por ejemplo, aumento del IVA. ¿Respetaría ese particular del acuerdo? A mí me invitaron a reunirme los representantes del Fondo Monetario y le dije, no, gracias, porque yo no quiero allanarme a lo que están acordando con el gobierno nacional. Cuando lleguemos a ser gobierno, ahí sí, les invitaré a sentarnos alrededor de una mesa y decirles, no es que no queremos pagar si es así, sino que no podemos pagar una deuda. Y además de eso, nosotros aceptar un condicionante como achicar el Estado, aumento del IVA del 12 al 15%. Ese es el mayor absurdo. O sea, incrementar el IVA significa que esta casaca, lo que antes costaba $15, ahora me va a costar
más o menos $16. Cuando no tenemos liquidez, cuando no tenemos dinero, ¿qué quieren? ¿Apagar el fuego echando más gasolina? No, más bien nuestra propuesta es del 12, en vez de subir al 15, bajar al 10% coyunturalmente hasta salir de la crisis. Salido de la crisis podemos revisarlo. Igualmente, el Fondo Monetario, con el eufemismo de monetización de muchas, dicho de otra manera, de manera directa, vender, privatizar, concesionar el sector eléctrico. ¿Qué quieren? Que ahora las tarifas, una vez privatizado las tarifas eléctricas, se disparen hacia arriba. Privatizar la seguridad social. ¿Qué quieren? Que nosotros, usted, yo y muchas personas, que para nosotros ahora la única esperanza es que la seguridad social nos dé, a través del IES, a través de los hospitales, nos atienda de manera gratuita, nos den los aunque sea genéricos en última instancia, pero tenemos ahí una esperanza, que nos quiten eso. Contrario a las privatizaciones. Totalmente contraria a las privatizaciones del sector eléctrico, de la seguridad social, del sector ¿No petrolero. se va a pelear con el FMI con ese discurso? Probablemente vamos a pelearnos en ideas, en confrontarnos, pero hay que buscar un punto de equilibrio en donde el FMI, entiendo que entenderán, supongo que la gente del FMI también se va a tener algo de corazón, que se dé cuenta que ¿qué quiere? Que se muera de hambre nuestro pueblo. Además, el FMI no me va a elegir a mí. Quien me va a elegir es mi pueblo, y yo tengo que gobernar para mi pueblo, no para el FMI. ¿Cómo hará usted para garantizar que la vacuna no caiga a manos de la corrupción en caso de que usted llegue a ser presidente? Llegaría a un contexto todavía de COVID, probablemente una minoría de vacunas repartidas, si es que se llegan a repartir. ¿Qué haría usted para garantizar que la población la reciba? Perdone la digresión, pero en la prefectura de la SOAI vinieron los brokers de seguros, es decir, sin cobrarle ni medio les voy a asesorar para que usted vea qué empresa asegure los bienes y los carros y todo de la prefectura. Les recibí a todos, vinieron, les dije, ahora sí, formamos una comisión. Yo no voy a distribuir eso de acuerdo a quién me caiga bien y quién me caiga mal. Formamos una comisión, no solamente la prefectura, fuera de la prefectura, integró, por ejemplo, periodistas, la Defensoría del Pueblo. Ellos seleccionaron 12 carpetas. El día que se iba a adjudicar, le invitamos al notario público y a los 12 finalistas. Ahí se hizo sorteo público ante notario público. Y fue anecdótico. Algo similar haría con los que perdieron dijeron, Yacu, disculpe, no gané esta vez, la suerte no me dio, pero me voy feliz porque primera vez en la historia de esta prefectura se ha hecho un sorteo transparente. Eso lo haríamos. Crear una comisión. Una comisión, por ejemplo, yo quisiera que además siga funcionando, ojalá, no porque se haya ido Julio César Trujillo y Jorge Rodríguez, la Comisión Nacional Anticorrupción que tiene todavía gente valiosa, que siga funcionando. Porque esa comisión... Como veedores de sus procesos. Van a ser veedores del proceso, independientes. Porque si yo les hago que eso sea absorbido por el Estado, ya me deben a mí y a lo mejor se van a hacer de la vista gorda. Independiente. Y además de algo concreto, creo que no solamente hay que adquirir, primero hay que revisar cómo está la adquisición de las vacunas. Creo que es con Rusia que se está haciendo. Hay varias. Hay varias, pero sí, recién me pasaron un dato que la Universidad de Oxford, que tiene enorme prestigio, podría vender a la mitad de precio de la que están adquiriendo. Bueno, estoy adelantándome un poco. ¿Haría usted una especie de auditoría sobre lo que ya se compró y plantearía una comisión para la nueva vacuna? Efectivamente. ¿Integrada por quién? Por gente, médicos, científicos. Médicos, científicos y gente que tiene talla moral, autoridad moral, que puedan ser vigilantes. ¿Tiene algún nombre en mente? No he tenido en mente, pero ya que usted me dice este rato, se me ocurre Simón Espinosa. Que no es ni médico ni científico. Que no es ni médico ni científico, pero una persona muy, muy erudita, muy versada, no porque se haya sido excura. Me refiero más a la expertise, ¿no? Porque de las discusiones pero me refiero en talla moral, pero en experticia, Gustavo Vega Delgado, okay. Jaime Brey, creo que son personas con experticia. Una de las constantes dudas de los lectores es de qué viven los candidatos mientras están en campaña y quiénes financian su campaña. ¿Usted de qué vive y quién financia su campaña? Estas manos no se han manchado en el dinero sucio. Algunos me decían que yo estoy recibiendo de empresarios de Quito. En absoluto. Y algunos incluso me han dicho que alguna banca de Quito. Yo, para tomar la decisión de bajar las tasas de intereses, que la banca nunca más vuelva a ser usurera, porque para mí es usura. Cobrar al 30% de interés anual para los microcréditos, esa es usura. Para poder tener la independencia y para que no le suceda lo que le pasó a Mawad,
Y lo que le pasó a Correa, tengo que irme no solamente con las manos limpias, sino con las manos libres, no irme atado a la banca y decir... No va a deber favores cuando llegue. No va a deber favores. ¿Quién me financia la campaña? Pues nosotros hacemos una campaña totalmente austera. Totalmente. Pero algo austera. se necesitará. Obviamente, de todas maneras, viajes claro, por supuesto, almuerzos. hasta este rato ya gasto $30,000. ¿Pero qué es? ¿Financiados por quién? Por esta persona. ¿Usted ha pagado de su bolsillo los 30.000? Yo he pagado de mi bolsillo porque mi mamá, que es una campesina, me apoya, mi hermano me apoya, mis ahorritos pequeñitos, por ahí. Pero $30.000 está más o menos, no está tan pequeñito. Para los que otros gastan millones. Recuerde que la campaña nos permite gastar hasta 5 millones. Yo quisiera solamente 500,000, suficiente. 500,000, suficiente, pero les permite 5 millones. Usted no, usted sabe cuánto gastaron la campaña electoral Lasso y No, claro, y sí. Moreno. De hecho, 42 millones les costó. Son los $42 millones. Si yo tendría millones, en vez de gastar en la campaña, destinaría para vacunas. Le escuché, pero en la entrevista con Jorge Ortiz, que le preguntaba sobre los impuestos y demás, y usted decía que su salario, la base impositiva siempre ha sido menor a la que se requiere para poder pagar impuestos. En efecto, me parece. en efecto. Porque yo no soy ningún empresario, no soy ningún banquero, no soy ninguna persona que tenga una compañía. No digo que eso es malo, pero yo no tengo ninguna acciones. Yo he sido abogado, y de abogado, ojo, a las mujeres que yo les he patrocinado, que demandan por pensiones y alimenticios, No jamás he cobrado. Nunca he cobrado una consulta. Mi duda es, si es que no ha podido pagar el impuesto a la renta, ¿cómo es que ha ahorrado los 30.000 para la campaña? Pero no es solamente mi dinero, ya le estoy Eso indicando. le pregunto, no es solo suyo. Por eso es de mi mamá, ¿okay? claro. Es de mi mamá, es de mi hermano. A mi hermano le va bien en Chile, es médico. Ok. ¿Cuánto planea gastar? ¿Tiene un presupuesto? No tengo, porque no sé... Ojalá a este rato están pasando el sombrero. Porque usted dice que ojalá 500.000, pero 500.000 es bastante para alcanzar. Es bastante. No, yo digo, quisiera tener eso y es bastante. Pero yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, hoy se reúnen los compañeros alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas de Pachacuti. Y sé que van a pasar el sombrero. Ojalá... Hay que golpearles el codo para ver si conseguimos alguito para... Necesitamos mucho en esta campaña, muchísimo. Yo ya me estoy quedando, sí, de esos $30,000. Y recién empieza, además, ¿no? Bueno, yo hice un recorrido de la pre-campaña y ahí se me fue bastante. Para esta movilización que estamos haciendo, como la que seguimos, no necesitamos más de unos $5,000. Pero en cambio, sí se necesita para comprar a lo mejor banderitas, comprar estas manillitas. No me he puesto la manilla. Aquí está. No está la manilla, pero bueno, cuesta la manilla 15 centavos la docena de manillitas. Quiero darles eso. Algunos me han dicho, darles una mascarilla porque en tiempos de pandemia es muy útil. Y en efecto, estas también cuestan 15 centavos cada una de estas. Quisiéramos dar, ojalá, como digo, los alcaldes se acuerden. Pero de recibir de otros lados... Alcaldes de Pachacuti. Sí, alcaldes. Tenemos varios alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, concejales. Somos la segunda fuerza política en el país, aunque no quieran reconocer. Sí tenemos varias autoridades que ganaron por elección. ¿Sí va a aceptar usted la franja, el monto publicitario para las franjas de pauta? Hay que aceptar porque no hay cómo renunciar. Lo que está en la ley, en derecho público solo se hace lo que está escrito, solo se realiza lo que está escrito. En derecho privado uno hace todo solo lo único que está prohibido no puede hacer. ¿Participará en el debate del comercio? No. ¿Por qué? Porque primero nos ponen con candidatos que no son los que están en los primeros lugares. Y segundo, un candidato ya nos dice, más bien por honor a la audiencia que nos está escuchando, no voy a repetir ese descalificativo que nos dice a nosotros. ¿Quién le descalificó? Isidro Romero. ¿Qué le dijo? Con el perdón, y ya que usted insiste, cojudos. Él dijo que voy a tener que debatir con esos 4 cojudos. Y cojudo vea el significado de lo que significa cojudo. Sin embargo, no debatiría con los otros candidatos tampoco, porque de lo que vi en el listado del comercio hay 2 listas, ¿no? En el primero estaba Lasso Arauz ya dijo que tampoco va a debatir, y en el segundo estaba usted con otros candidatos que ahorita no recuerdo quiénes eran. En ese sentido, por lo que dice Romero y porque usted considera que no le han puesto en la lista de los que van en primer lugar, esa es la razón para no debatir. Esas son las razones. En lo demás, encantado en el lugar que sea. Creo que el debate siempre... El debate es parte de la dialéctica.
de la dialéctica de Heráclito y de la dialéctica de nuestros abuelos de Lain y de la filosofía andina, que es la tesis, antítesis, síntesis, y el debate enriquece muchísimo sin atacar a las personas. Y si le pusieran en la misma lista que Lasso, por ejemplo, y menciona Lasso porque ya Arauz no estaría, según lo que él ha dicho, ahí debatiría. Ahí sí podría ser, no tendríamos dificultades. Ok. Ya terminando, ¿quiénes serían parte de su equipo? ¿Ha pensado nombres para su equipo? No he hablado con ningunos, pero en la mente, porque esta es la tercera vez que me preguntan y ya frente a las preguntas uno va medio ahí haciendo que las neuronas empiecen a calentarse, a prepararse. Yo he pensado en Esperanza Martínez, en Nina Pacari, Cecilia Velázquez, Ivonne Llanes, Marta Roldós, Elsie Monge, Jaime Brey, Gustavo Vega Delgado. Le estoy poniendo nombres este rato y ojo, ahí hay más mujeres. En nuestro gabinete así como en la prefectura, prevalecerán las mujeres porque tienen mucha ternura, mucha irreverencia y mucha sapiencia. Ya con esto cierro, y es una pregunta que le hago a todos los candidatos. ¿Qué errores políticos ha cometido en su vida? ¿Cuál es el error que más le ha pesado, costado asimilar? Yo muchas cosas que lo he hecho lo volvería a hacer una vez más, pero tal vez, no sé, de ser candidato a las primarias en el anterior periodo, no debía haberlo hecho, debía haberlo terminado la Ecuador y eso fue, tal vez. Póngame un poquito en contexto ahí en las primarias. En las primarias participamos Lourdes Estiván, Salvador Quispe, Clever Jiménez. ¿Estamos hablando de 2017? 17, sí. ¿Para las elecciones anteriores? Sí, creo que era prematuro. Cuando Pachacutic no tuvo candidato. Cuando no tuvo candidato. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de lanzarse a una candidatura mayor, creo que es necesario pasar por una escalerita. Yo créame que gané experiencia un mundo en el año y medio de la prefectura. Ahí conocí muchísimos temas de la administración pública, a pesar que yo he sido abogado de temas administrativos, donde he estado en contacto con municipios, todo, pero visto desde afuera. Otra cosa es visto desde adentro. Eso no debía haberlo hecho, ya lo hice, pero ventajosamente no participamos, entonces no fue mayor el error, no fue tampoco un horror. Muchísimas gracias, Yaco. Ha sido un gusto conversar con usted. El gusto creo que ha sido mío porque ha sido un diálogo súper ameno, muy profundo, porque usted tiene mucha profundidad en sus preguntas y lindos, respetuosos como siempre. Yo le agradezco de todo corazón y decir a los ecuatorianos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Hagamos del Ecuador un país que soñamos. Gracias, esta fue la entrevista con el candidato presidencial por Pachacutic, Yacu Pérez. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web gk.city para ver las entrevistas con todos los candidatos.